Voy a comenzar a grabar. Bien, entonces, en la clase anterior hablamos sobre el crecimiento poblacional. Bien, un modelo sencillo en el que se configuró el modelo, ¿no? Usando una ecuación diferencial que se pudo resolver usando separación de variables. Es un método que estudiaremos más adelante, ¿sí? No todas las ecuaciones se pueden resolver usando separación de variables, claro. Bien, entonces, nosotros estamos siguiendo pues el contenido programático, nuestra guía, y tenemos dedicada esta semana para hablar sobre el modelado usando ecuaciones diferenciales. Bien, tenemos dos clases para hablar de eso. Entonces, para hoy tengo preparado otro ejemplo, tal vez más interesante que el anterior, ¿sí? En el que se modela la caída libre de un objeto, ¿sí? Usando ecuaciones diferenciales y algunas leyes físicas. ¿Listo? Entonces, la idea es estudiar ese ejemplo hoy. Entonces, aquí lo tengo en este libro. Entonces, dice caída de cuerpos en un medio resistivo. Bien, creo que el libro primero lo hace asumiendo que no existe resistencia en la caída del cuerpo, pero es más realista cuando asumimos que hay un medio resistivo, ¿no? Entonces, vamos a abordarlo así, de una vez. ¿Listo? Entonces agradezco a los que van ingresando que escriban presente en el chat. ¿Listo? Entonces, miren cómo se configura este modelo. Digamos, es interesante porque se describe paso a paso de dónde surgen las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que modelan el fenómeno de la caída de un cuerpo, ¿sí? Entonces, Galileo Galilei mostró experimentalmente que la aceleración de un cuerpo que cae en el vacío cerca de la superficie de la Tierra es constante. ¿Listo? Y esa es la aceleración de la gravedad. Bien, entonces tenemos esta primera ley de Galileo Galilei. Entonces, tenemos que hacer los siguientes supuestos. Recuerden que vamos a configurar aquí el modelo, ¿sí? Entonces, pensemos que es una gotica de agua, ¿sí? O cualquier otro, o una bola de metal, lo que ustedes quieran. Está en caída libre. ¿Listo? Entonces, queremos averiguar, digamos, la dinámica de este objeto, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Entonces, pensemos en la posición. ¿Qué posición va a tener en el instante de tiempo t? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad en el instante de tiempo t? ¿Y cuál es la aceleración? ¿Listo? Esta es toda la información que desearíamos sobre este fenómeno físico aquí. Entonces recuerden, posición, velocidad de aceleración. ¿Listo? Entonces aparece la primera ley. Entonces dirán, bueno, ¿y cómo es que salen las ecuaciones diferenciales? Entonces ya Galileo lo hizo experimentalmente. ¿Listo? Recuerden que estamos en un sistema teórico deductivo, entonces yo no tengo que probar todo, ¿no? Ya otras personas han concluido ciertas reglas, entonces procedo a usarlas ya. Entonces, cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración de ese objeto es constante y se denomina la gravedad. ¿Listo? Entonces, establezco esta primera ecuación diferencial. ¿Sí? Nosotros sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración. ¿Listo? Entonces, esa derivada es igual a, según los datos experimentales, a la gravedad. ¿Listo? Sin embargo, la ley establece aquí un signo menos. ¿Qué sentido tiene ese signo menos? Bueno, seguro ya hemos establecido un sistema de referencia en el que si me desplazo hacia abajo, si la velocidad es negativa, quiere decir que me estoy desplazando hacia abajo, y si es positiva, hacia arriba. ¿Listo? Entonces, como voy desplazándome hacia abajo, entonces por eso le coloco ese signo menos. Bien. Entonces podemos pensar así. Desplazamiento hacia arriba tendrá un signo positivo. Desplazamiento hacia abajo, signo negativo. ¿Listo? Entonces, una velocidad que sea negativa es porque va hacia abajo, pues la parte. ¿Pregunta hasta aquí? Pero yo coloco un título aquí para los que tal vez ingresen tarde. Modelado. Caída libre
de cuerpos en un medio resistivo. Profe, hay una pregunta. Cuando usted dice que positivo y negativo, ¿se hace referencia a la posición del cuerpo o a la aceleración de la gravedad como tal? Bueno, me refiero, cuando uso eso de positivo y negativo, me refiero a que está cayendo. Si está cayendo, si la velocidad me da negativa, quiere decir que en términos absolutos, pues, si va a 10 metros por segundo, bueno, esa es la velocidad que llevo. Pero si me aparece menos 10 metros por segundo, es una forma simplemente de indicarme que el cuerpo va, que el O el cuerpo está cayendo. desplazamiento del cuerpo. El signo simboliza el desplazamiento del cuerpo. Sí, exacto. El desplazamiento del cuerpo. Si va cayendo o va subiendo. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Bueno, ¿qué más podemos plantear aquí? ¿Qué otra ecuación diferencial puedo plantear? Bueno, por el momento tengo esa ley de Galileo para caída libre. ¿Listo? Y si yo resuelvo esa ecuación diferencial usando el método de separación de variables, puedo obtener que la velocidad en el instante de tiempo t está de esta forma, si me han dado alguna condición inicial. ¿Listo? Entonces, recuerden que queremos describir la dinámica de este fenómeno físico aquí. Entonces, si a mí me han dicho que la velocidad en el tiempo inicial de sub 0 es igual a v sub 0, entonces por separación de variable aquí, como hicimos ayer, puedo resolver esta ecuación. Es igual a menos g por dt. Entonces integro los dos lados. Listo. Y concluyo la integral de b es b. Entonces concluyo que b es igual a menos g. Y g es constante, pues de la gravedad, por t. Listo, más alguna constante aquí. Constante c. ¿Quién va a ser esa constante? Bueno, ya veremos, teniendo en cuenta la condición inicial. ¿Listo? ¿Cuánto es esta función velocidad evaluada en t sub 0? Entonces b evaluada en t sub 0, usando la forma funcional que acabamos de obtener, es igual a menos g por t sub 0 más c, ¿cierto? Pero eso a su vez es igual, según la condición inicial, a b sub 0. Por lo tanto, vamos a poder descubrir quién es esta constante c. No sé qué pena, puedes subir ¿Listo? un poquitico más que no se alcanza a ver bien lo de abajo. Ok, voy a seguir arriba. Entonces, vamos aquí. Entonces, tenemos que b evaluada en t sub 0 es igual a menos g por t sub 0 más c. ¿Sí? Porque miren, cuando yo integro aquí, cuando hago esta integral impropia, me queda una constante. Bien. Entonces, las condiciones iniciales se usan para encontrar esa constante. En principio puede ser cualquier cosa, si no hay condiciones iniciales. Pero como en este caso tenemos, entonces vamos a encontrar quién exactamente es esa constante. Entonces, primero uso la forma funcional que está aquí, evaluada en t sub 0, y me da que b evaluado en t sub 0 es menos g por t sub 0 más c. Y que eso a su vez tiene que darme b sub 0. ¿Listo? De ahí puedo despejar la constante c. ¿De dónde la despejo? De esta igualdad aquí. Entonces, ¿cuánto es c? C es igual a b sub 0 más g por t sub 0. ¿Listo? Y por lo tanto, ya la función que me da la velocidad en cada instante de tiempo de la caída libre de ese objeto es ¿cuál? Aunque ahí no hemos terminado el análisis, ¿no? No hemos hecho nada todavía prácticamente. Entonces, esa función de velocidad, ¿qué sería? Escribir aquí. Simplemente donde está C, sustituirlo por esto. Entonces, B es igual a menos G por T más la constante C, que ya vimos que es igual a B sub 0 más G por T sub 0. Listo, y esto se puede escribir de una manera más elegante y tomando estos dos términos que tienen un factor común G.
¿Listo? Y se puede escribir así, B igual a B sub 0 menos G por T menos T sub 0. ¿Listo? Entonces tenemos pues la función velocidad usando ley de Galileo. Bien, pero bueno, nuestro análisis no termina ahí. ¿Listo? El libro nos dice, bueno, la separación de variables se llega a eso. Bien, sin embargo, y si yo tengo la velocidad, ¿sí? Ya puedo tener la aceleración porque es la derivada de eso. Por la aceleración ya sabemos que es la gravedad, entonces no tiene gracia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo la velocidad, podría encontrar la posición, ¿cierto? ¿Cómo puedo encontrar la posición de la partícula a partir de la velocidad? Integrándola. Integrándola. Bien, entonces ahí el análisis se acabó. ¿Sí? Entonces hemos supuesto que no existe resistencia, que no hay ningún medio que detenga el movimiento de esa partícula, de esa gota de agua, si quieren. Entonces, si no hay resistencia, también podemos ver que esta partícula no tiene una velocidad terminal. Bien, que esta velocidad puede crecer indefinidamente. ¿Sí? Porque T sub 0, B sub 0 son fijos. La gravedad también. Entonces, si yo hago crecer este T, si el tiempo pasa y pasa y pasa, entonces la aceleración, perdón, la velocidad de esta partícula crece sin límites. ¿Listo? Y veremos más adelante que cuando asumimos que existe un medio resistivo, ahí sí existe una velocidad terminal. Bien, entonces vamos al caso interesante ahora sí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Pues está todo ok. Todo ok, profe. Bueno, Claro, ya todo el mundo escribió presente en el chat, ¿cierto? Voy a guardar aquí información. Entonces, dice aquí. Bueno, entonces escriba yo ahorita, de todos modos vuelvo y guardo. Entonces dice aquí, cuando un cuerpo cae en un medio diferente al vacío, por ejemplo, aire o agua, entonces este ejerce una fuerza de resistencia de fricción que afecta la velocidad de caída. Bien, normal. Esto es obvio, ¿cierto? Cuando vamos en un auto, ¿no? En moto, sacamos la mano, se siente pues la fuerza de resistencia del viento, ¿no? Entonces, dice aquí, ahorita es conveniente. Perdón. Paso acá. Bueno, un segundo. Plantear pues el análisis de este fenómeno con un poco más de realismo. Entonces, vamos a tener que usar algunas leyes físicas, ¿sí? Para plantear la ecuación diferencial, para configurar el modelo. ¿Listo? Como lo que hizo Malthus con las poblaciones, ¿no? Él empezó a calcular la tasa relativa de crecimiento, muestreando valores discretos, y se dio cuenta que eso siempre daba próximo a un valor R, que es la tasa intrínseca de crecimiento para esa población, pues. Entonces, aquí vamos a usar otras herramientas. Entonces, usaremos la segunda ley de Newton, que establece lo siguiente, ¿sí? El producto de la masa por la aceleración de un cuerpo es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre él. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Que la masa de nuestro objeto, de nuestra partícula, multiplicado por la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es igual a la suma de las fuerzas. Este es el símbolo sumatorio aquí, que actúan sobre la partícula. ¿Bien? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre nuestra partícula en caída libre? Entonces, analicemos a ver. Entonces, actúan dos fuerzas principalmente, ¿no? O solamente dos fuerzas. ¿Sí? Aquí tenemos la partícula. Está la fuerza de gravedad, ¿cierto? Hacia abajo. Vamos a colocar así. Y contraria al movimiento está la fuerza de rozamiento. Bien. Acá hacia arriba. Bueno, no es un vector tan grande, es un poquito más pequeño así.
fuerza de rozamiento. Por lo tanto, entonces, tenemos lo siguiente, que la masa por la aceleración, es decir, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es igual a la fuerza de gravedad más la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces se plantea ya esta ecuación diferencial. Ahora bien, ¿cuánto es la fuerza de gravedad? 9,8 9.8. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la gravedad, ¿no? La fuerza se mide en newtons y es masa por aceleración, ¿no? Eso toca saber primero entonces cuánto es la masa de nuestra partícula. El elemento, sí. Exacto. Entonces, aquí vamos a usar ya apareció la masa acá, M. Entonces, la fuerza de gravedad es mg, listo, masa por aceleración. Y también tiene este signo menos, indicando pues que el movimiento se refiere al desplazamiento, ¿no? Va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, empezamos a construir esta ecuación diferencial asociada a este fenómeno. Entonces, fuerza de gravedad es igual a, como el desplazamiento va hacia abajo, con menos, mg. ¿Listo? ¿Y cuánto es la fuerza de rozamiento? Entonces, ahí sí tenemos que recurrir, por ejemplo, a algún artículo que haya hecho algún estudio referente a eso. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que a medida que si vamos muy rápido, hay más oposición, ¿sí o no? Que mayor sea la velocidad que yo lleve, más resistencia voy a encontrar, ¿no? Y eso se comprobó experimentalmente. Entonces aquí nos dicen que bueno, un modelo obtenido a partir de las leyes de hidrodinámica y validado experimentalmente establece que bajo ciertas condiciones, bueno, aquí estamos suponiendo muchas cosas, la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad y actúa en dirección opuesta a la del movimiento. Bien, entonces esta fuerza de rozamiento, como es proporcional, es igual a un gamma por b, donde b es la velocidad y gamma es una constante. Ahora, ¿por qué aparece este menos? Bueno, porque la velocidad ya tiene un signo, si voy hacia abajo, la velocidad va a ser negativa, ¿no? Tiene un signo menos, ¿cierto? Con este menos de aquí, me da más. Entonces, por eso, menos por nos da más y me está indicando pues eso, que la fuerza de rozamiento va hacia arriba, contraria hacia arriba, como hemos establecido pues que hacia arriba es con más y hacia abajo con menos, ¿sí? Entonces al final obtengo esta ecuación diferencial, que m, la masa, por dB, o sea, por la derivada de b con respecto a t, es igual a menos la masa por la gravedad, que es la fuerza de gravedad, menos la fuerza de rozamiento, que es menos gamma, por b, ¿sí? Donde gamma es una constante, la constante de proporcionalidad en ese caso. ¿Listo? Dependiendo de cómo sean las condiciones, dependiendo de en qué medio se esté desplazando nuestra partícula, pues esta fuerza de resistencia será más grande o más pequeña, ¿sí? Si se desplaza en el agua o en el aire o en un líquido muy viscoso, pues eso hará variar el valor de esta constante. Bien. Profe, menos de la fuerza de rozamiento es por lo que va contrario a la caída. Sí, va contrario a la caída. Porque la velocidad Ok. ella ya tiene un signo menos. ¿Sí? Si la velocidad es negativa, que hemos dicho, que nos está indicando que la partícula va cayendo, que tiene un signo menos. Entonces, si esto intrínsecamente ya lleva un signo menos, con este menos de aquí quedan más, ¿no? Y entonces está diciendo que la fuerza de rozamiento está apuntando hacia arriba. ¿Listo? Ah, o sea, el negativo es por el menos de la velocidad. Ok. Sí. O por lo que usted dijo es lo mismo, porque va contrario al movimiento. Va contra a la caída. Ah, listo, listo. Exacto. Entonces miren que en este caso se me plantea esta ecuación diferencial, ¿sí? Un poco más complicada que la anterior. O no complicada, pero tiene un poquito más de detalle, ¿sí? Porque miren, en el caso anterior, en el caso fácil, que usamos ley de Galileo, asumimos pues que no existía fuerza de rozamiento. Entonces habíamos asumido que gamma es constante,
sea, que gamma, perdón, que gamma es constante, no, que gamma es 0. Entonces esta parte en el caso anterior había desaparecido, ¿sí? Y si yo podía cancelar masa con masa aquí, y me queda la ley de Galileo otra vez. La derivada de b con respecto a t es igual a menos g, ¿no? Y ahí fue que integramos y encontramos la velocidad y se acabó el problema. Entonces este ya tiene unos factores más, un poco más interesantes. Bueno, entonces a esto es lo que se le denomina modelar, ¿listo? Y usamos resultados bien conocidos ya de la física para establecer nuestra ecuación diferencial. ¿Listo? De esto es lo que trata el modelado. ¿Sí se entiende? Más o menos la idea de modelar un fenómeno físico. Más adelante veremos otros modelos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro modelo interesante cuál es? Por ejemplo, yo tengo un tanque lleno de agua, ¿sí? Con un agujero por aquí. Entonces, yo quiero saber, bueno, si hay una fuga de agua, la altura va cambiando, ¿no? La altura varía con el tiempo. Entonces yo puse alguna ley de Bernoulli para calcular esta función de la altura al nivel de agua, dependiendo del tiempo, ¿sí? En que se está fugando. Más adelante veremos esos modelos, solo que aquí queda una ecuación diferencial, creo que es de segundo orden, con coeficientes constantes, un poquito más complicada. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esta DDO? ¿Cómo lo puedo resolver? A ver. Lo único que tenemos es separación de variables, ¿cierto? Intentemos resolverla así. Entonces, lo que tenga que ver con B en un lado de la ecuación y lo que tenga que ver con T en el otro lado. ¿Sí o no? Entonces, veamos. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Sí está quedando claro o estoy hablando muy rápido? No, profe, vamos entendiendo. Sí, profe, claro, claro. Ok. Entonces, miren, aquí en el libro, bueno, si quieres también les envío este libro. Estamos siguiendo este libro aquí, este ejemplo interesante. Bien. Y bueno, entonces veamos pues cómo resolver esta DDO. Nosotros no hemos estudiado métodos de separación de variable, pero digamos que tiene alguna idea. ¿Listo? Que supone que ya han visto cálculo multivariable y todo. Entonces esto me da m por dv de t. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, yo puedo... todo esto aquí, ninguno de estos términos tiene t, ¿no? Entonces todo esto, si quiero puedo factorizar el signo menos mg más gamma b. ¿Listo? Y pasar todo ese bloque a dividir. Entonces me va a quedar que m sobre mg más gamma b, donde b es la velocidad, por dv de t es igual a menos 1. ¿Listo? Y entonces, recuerden que quiero separar variable, entonces ese de t lo paso al otro lado, a multiplicar con el menos 1 y queda así. Queda dv igual a menos de t. ¿Listo? Entonces ya separé variables. Bien, porque miren, en el lado izquierdo solo aparece, no nos debemos confundir, ¿no? M es una constante, G es una constante, M es la masa, G es la gravedad, gamma es una constante y B es la velocidad. ¿Sí? Entonces, aquí no hay nada que dependa de T. Aquí está. Bueno, B depende de T, pero ya hice separación de variables.
Aquí, no hay, aquí está solo b, y aquí solamente aparece t. Entonces separé variable ya. Entonces ahorita, ¿qué debo hacer? Integrar a los dos lados, ¿no? Entonces coloco el símbolo integral. Y también integro acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da la integral del lado izquierdo? Logaritmo de 1 sobre lo de abajo. Logaritmo natural. Sí, cierto. Creo que sí, pues. Esto tiene cara de logaritmo. Pero entonces tenemos que organizarlo un poquito mejor. O si hacemos una sustitución, aplicamos método de sustitución para visualizar más, para visualizar mejor. Que en efecto es un logaritmo. Tienes razón. Bueno, m es una constante, puede salir de la integral. Me quedaría la integral de 1 sobre mg. ¿Cómo? No van a hacer para la sala. Ah, no es conmigo, ¿cierto? No, como que se le activó Bueno, el micrófono. lo desactivo aquí. Listo. Es igual a la integral de menos de t, pues es menos t. Bueno, alguna constante que quedará por ahí. Listo. Y aquí esta integral que me quedó, yo puedo definir una sustitución, definir por ejemplo u igual a mg más gamma b. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es de u? De B, ¿no? Igual a de B, ¿no? Queda gamma primero, ¿no? Es una Ah, sí, constante sí, sí, por... sí, el gamma, el gamma. Y mg, pues El de- constante, no importa. Exacto. Por lo tanto, entonces esa integral la puedo escribir así. Es m integral de... Entonces, este de b que está aquí es lo mismo que de u sobre gamma, ¿cierto? De u sobre gamma. ¿Por qué? Porque claro, aquí, si aquí espejo de b, este gamma pasa de dividir y nos queda que de u sobre gamma es de b. Por 1 sobre mg más gamma b, pero eso sobre es U. u. 1 sobre u. Y esto es igual a menos t más c. Y gamma es constante, recuerden. Entonces ese gamma aquí lo puedo borrar y sale como una constante y divide al m. Y ahorita sí es claro, sí, lo que nos dijo el compañero hace rato, se ha adelantado ya, que esto que está aquí, la integral de eso es logaritmo natural de u. Esto a la final me queda lo siguiente. Y bueno, si se planteó el modelo, si se configuró el modelo, bueno, teníamos que resolver la de O, ¿cierto? Debemos dejarlo incompleto. Entonces eso me queda así, m gamma, y me queda el logaritmo natural del módulo de u. Pero recordemos que u es esto. Entonces de una vez voy a hacer la sustitución. mg más gamma b, ¿sí? Igual a menos t más c. ¿Listo? Bien, pregunta hasta aquí. Ninguna, profe. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando Sí. integramos al lado izquierdo no agregamos la constante y al lado derecho sí? Ok, esa es una buena pregunta. Mire, porque por lo siguiente, ¿a dónde le di? O sea, supongamos que yo le agrego a los dos lados, ¿cierto? Yo le agrego acá también. Entonces, integré en el lado izquierdo, me dio logaritmo, y entonces aquí me sale una constante, ¿cierto? Claro, porque es una integral impropia. Igual a menos t más una constante C1. ¿Sí? Usted me dice que debería haber hecho eso, ¿cierto? Sí, sí, teóricamente, ¿no? Exacto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esta constante C2 puede ser cualquier cosa, entonces la puedo pasar al otro lado restando, ¿cierto? Entonces quedaría así. Sería igual a menos t más C1 menos C2. Y aquí
esto que está aquí, estoy restando dos constantes. C1 puede ser cualquier cosa y C2 también. Entonces, ¿qué La concluyo? resta daría otra constante. Que eso es otra constante cualquiera, cualquier número real. Entonces, para uno evitarse hacer eso, uno simplemente dice, bueno, aquí queda una constante. Listo, y es equivalente. Bien, por eso uno generalmente la coloca solo en un lado. Ah, ok, ¿Listo? profe. Bueno, ¿más preguntas sobre las cuentas? No sé. Ninguna, profe. Bueno, entonces nosotros estamos aquí, miren. Hemos llegado aquí. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer ahorita? Bueno, nosotros tenemos un valor absoluto, ¿cierto? Entonces podemos hacer esto como por casos, ¿sí? Caso 1. Nosotros podemos asumir que mg más gamma b es mayor o igual que 0. Yo asumo eso para poder quitar el valor absoluto porque si no, no me deja trabajar, pues. Entonces, si yo asumo eso en ese caso, entonces me da que me queda la siguiente expresión. Bueno, el libro, esto que está aquí lo podemos pasar al otro lado de una vez. ¿Listo? Para dejar el logaritmo solo, porque ustedes ya saben qué va a suceder. Voy a aplicar exponencial a los dos lados. Entonces me queda que ln ya quito el valor absoluto porque asumí que mg más gamma b es positivo. Entonces, mg es igual a menos t, pero recuerden que esta constante la pasé a multiplicar, entonces por así me queda un menos gamma sobre m por t. Y ese gamma sobre m también multiplica la constante c. Pero como c puede ser cualquier constante, aquí sigo dejando c, no importa. Porque recuerden, él pasa a multiplicar todo, él distribuye. Pero sigo dejando c porque c es cualquier cosa. Bien, entonces me quedaría así. Y entonces tomo exponencial a los dos lados. Lo de siempre. ¿Cierto? Tomo exponencial a los dos lados. Y también. Y ahí puedo entonces despejar b, que es la velocidad. Veamos. Entonces recuerden que yo he hecho un supuesto, no estoy en el caso 1. Enseguida miramos bien eso. Entonces me queda que mg, sí, porque logaritmo de la exponencial en funciones inversas más gamma b es igual a exponencial de menos gamma sobre m por t más c aquí, ¿cierto? Pero por propiedad de exponencial puedo colocar por e a la c. Sí, todo el mundo está claro con eso, ¿cierto? Propiedad de potenciación, ¿no? Si yo tengo x a la n más m, x o exponencial o cualquier letra, Con las bases se suman los eso exponentes. es igual a x a la n por x a la m. En propiedad de potenciación, legítima, conocida por todos. ¿Listo? Eso es lo que apliqué. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que yo he hecho una suposición. Entonces, he dicho que mg más gamma por b es mayor que 0. Y miren que lo que me dio aquí, esto es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa quién sea c, e a la c es positivo. Y aquí la exponencial siempre arroja valores positivos. Esto es mayor que 0. No hay problema. ¿Sí? Ahora, e a la c es una constante cualquiera, entonces yo puedo colocar aquí k, una constante cualquiera, pero positiva, ¿no? K mayor o igual que 0. Conclusión, tenemos la primera solución, que la velocidad es igual a e a la, o sea, una constante k positiva menos gamma t sobre m, ¿sí? K positivo menos mg, que es este mg que está aquí que pasó a restar, y todo eso dividido entre gamma. Entonces gamma divide esta parte
y gamma dividida aquí. Listo, entonces esta es la función velocidad. Bien, que describe ese fenómeno físico. Listo, con la hipótesis de que mg más gamma b es positivo porque es en el caso 1. ¿Qué pasa en el otro caso? Si yo asumo que esto es negativo, entonces este sería el caso 2. Entonces este logaritmo de algo negativo, ¿qué hace? Se pone un signo menos, entonces por aquí quedaría un menos. Y si yo hago todas las cuentas, me daría la misma función, pero asumiendo que esta constante K es negativa, ¿sí? Pero el hecho interesante aquí es ¿cuál? ¿Existe una velocidad terminal o no? Cuando una partícula está cayendo en un medio resistivo. ¿Qué dicen ustedes? Cuando llega al final, ¿no? Hay una velocidad límite, como quien dice ya, no puedo pasar más de ahí. Sí. No me lo permite. Sí, ¿cierto? ¿Y cómo lo puedo visualizar en esta forma funcional? Esta forma funcional aquí, ¿cómo logro darme cuenta que hay una velocidad límite? Así, miren, yo tomo el límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Le vamos a dar todo el tiempo para que su velocidad aumente. Tomo el tiempo, el límite cuando te tiende a infinito de la velocidad. ¿Y cuánto me da ese límite? Ese límite de esto que está acá. ¿Hacia dónde tiende esta expresión cuando t tiende a infinito? La exponencial, ¿a dónde tiende? ¿A cero? Pero A cero, ¿cierto? Entonces, esto desaparece y esta parte aquí pues no tiene t. Entonces, ¿qué hay? Entonces resulta que la velocidad límite es menos la masa por sobre gamma, que es la constante de la resistencia, lo que es el medio, por g. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad límite de una partícula en caída libre. ¿Sí? Si la masa es grande, quiere decir que la velocidad límite es grande. ¿Sí? ¿Sí? Va a adquirir una mayor velocidad límite. Porque m está en el numerador. Entonces, si m aumenta, toda esa expresión aumenta. Y si gamma es pequeño, ¿qué pasa si yo divido aquí entre un número muy pequeño? Pues si yo divido, por ejemplo, entre 0,001, así, eso hace que toda la fracción crezca, ¿cierto? Por la ley de la oreja. Entonces, si la masa es muy grande y la resistencia es muy pequeñita, pues esa velocidad terminal es muy, muy grande a la final, ¿sí? O sea que este modelo predice bien porque sucede lo que uno espera, ¿cierto? Entonces esta sería la velocidad terminal. ¿Y cómo sería la gráfica de esa función de velocidad? De la siguiente manera, miren. ¿Sí? Es como una exponencial y que va decreciendo. Y aquí llega a su velocidad límite. Y tiene una asíntota, pues, horizontal. ¿Sí la ven? De tal modo que nos muestra que no puede pasar de esta cierta velocidad. Esta es la gráfica de un ejemplo concreto que nos da el libro. Pero aquí visualizamos, pues, lo que concluimos con los límites en la pizarra. Bien, ¿preguntas hasta aquí? profe, una Ninguna. pregunta. Ah, bueno. Sí. Es que un poquito perdida en la parte donde usted puso la M debajo del aire. Bueno, No sé. entonces se nos va a cortar la llamada, queda menos de un minuto. Entonces hagamos una pequeña pausa y ya continuamos revisando esa duda que usted me pregunta. ¿Listo? Que se nos va a cortar ya la llamada.